Y en la Biblia encontramos esas historias magníficas de Jesús sanando, y luego cuando Él deja su legado y su encomienda a los discípulos, encontramos a los discípulos también por la unción del Señor en ellos, sanando, llevando sanidad. Dice la palabra en Hechos que hasta la sombra de Pedro sanaba, y no porque la sombra tuviera poder, sino porque Pedro tenía la unción. Y todos nosotros podemos tener esa unción cuando le creemos, porque para todos los hijos es depositado ese poder de Dios. Amén. Y vamos a una historia que vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 4. En el capítulo 4, en Mateo, él está iniciando este capítulo mostrando la preparación que Jesús tuvo antes de salir a ejercer su ministerio. Y lo primero que hizo en su preparación fue a un lugar a ayunar y a orar. ¿Ustedes han leído eso? Cuando Jesús se fue a un monte por 40 días, ayunó y oró. Y no solamente ayunó, no tomó ni agua. ¿Usted se imagina? Y dice que él estaba ya terminando su ayuno y se le presentó ¿quién? El diablo, y lo empezó a tentar. ¿Cuántos de ustedes se han metido con Dios y están todos contentos con Dios y han visto milagros y han sentido la paz del Señor en sus corazones, y de pronto llega una tentación, llega un problema? ¿A cuántos les ha pasado eso? Y eso no es porque usted busca de Dios, eso es porque el diablo se enoja que usted busque de Dios. Y entonces estaba Jesús, y a Jesús le pasó, pues a nosotros nos va a pasar también, ¿no? Y estaba Jesús terminando su tiempo de ayuno, el último día, y llega el diablo y lo tienta. Y le dice una cantidad de cosas y ofrecimientos, y como hemos leído la historia, nos damos cuenta que Jesús en cada tentación que el diablo le presentó, ¿qué pasó? La venció con la palabra. Y ese es el comienzo del ministerio, la preparación que tuvo Jesús, la prueba mayor en ese momento. Cuando ya venció y salió fortalecido, porque cuando estamos en un tiempo de intimidad con Dios, como lo hizo Jesús, Él salió fortalecido, determinado, convencido de su llamado, impulsado. Cuando estamos en nuestros tiempos devocionales y el Señor nos da esa palabra, uno recibe como la vitamina para el día, ¿cierto? La gasolina para arrancar. Y así estaba Jesús, se arrancó con toda y empezó a llamar a sus discípulos. En ese primer capítulo muestra que llama a algunos. Y luego vamos avanzando y llegamos al versículo 23. Estaba ya Jesús con algunos discípulos y dice en el versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? ¿Sí está ahí o no está ahí? ¿En dónde? En el pueblo donde estaba. ¿Dónde estaba? En Galilea. ¿Quién lo estaba haciendo? Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando, enseñando y sanando. Y le trajeron, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió ¿cuánta gente? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. O sea, el empoderamiento que tuvo Jesús cuando ya estuvo en ese tiempo de comunión con Dios, en ese tiempo de ayuno, que recibió fortaleza, unción,
toda la presencia de Dios en él se potenció. Dice que empezó a obrar ya de una vez milagros y sus enseñanzas eran conocidas y atraían a la gente. Y dice en esta palabra que no solamente fue de allí, del pueblo donde estaba, sino que vinieron de otros lados porque se difundió su fama. Ahora, ¿esto qué nos quiere mostrar? Que desde el comienzo el Señor Jesucristo estaba mostrando cuál era su propósito en esta tierra. Que Él no venía a aparecerse como lo estaban esperando los judíos, el que iba a pelear con todo mundo y que iba a defender al pueblo de Israel y que al pueblo judío y que lo iba a sacar de la opresión de los romanos en ese tiempo y que iba a ser un guerrero, porque esperaban un soldado, un tipo soldado que peleara con todo mundo. Esa era la expectativa de los judíos. Pero llegó un hombre que no estaba peleando con nadie. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dice allí? ¿Qué hacía? Enseñando, predicando y sanando. Es decir, que él estaba desde el comienzo dándole claridad al pueblo judío, a qué es que venía. Él no venía a pelear con nadie. Él tenía un propósito muy claro de parte de Dios, que era enseñar con claridad lo que el Señor quería enseñar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque había recibido el pueblo judío, no solamente estaban con las enseñanzas de la ley, sino que se le habían adicionado otras cosas y la pureza de la palabra se había perdido. Y ya le habían adicionado cosas humanas y lo habían combinado también con cosas romanas y eso era una mezcolanza impresionante. Como dice mi mamá, cuando se prepara unas cosas hay que le revuelve todo, dice menjurje, menjurje. Y entonces en ese tiempo había un menjurje del mensaje de Dios, de la enseñanza que Dios había dejado, que Jesús tenía que empezar a enseñar los principios como eran. Predicar, ir a las sinagogas donde estaba todos reunidos, todos los judíos se reunían en las sinagogas y él empezar a influir también en la predicación que estaban recibiendo los judíos, porque estaban predicando solamente de boca para afuera, pero su vida interna era un desorden. No por eso es que el Señor en un tiempo determinado dice, les dice a ellos como sepulcros blanqueados, mentirosos, hijos del diablo, así les dijo, ¿no? Porque imponían cosas sobre la gente y ellos mismos ni las aplicaban a su vida. Entonces Jesús estaba en ese inicio de su ministerio mostrándole al pueblo a qué había venido, cuál había su propósito. Y no solamente era enseñar y predicar, también dice que estaba dormida. Mal. Hija, ¿está haciéndome competencia? Esa era la voz de mi hija, ¿cierto? Eso, los ángeles del cielo. Y estaba Jesús mostrando cuál era su propósito, enseñar, predicar, pero no solamente eso, también había algo que el pueblo necesitaba y que era sanidad. Había mucha gente afligida, mucha gente había sido oprimida, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Había mucha gente que su parte emocional y espiritual estaban mal. Y entonces dice la palabra que Jesús había llegado a enseñar, a predicar y a sanar. Entonces,
quiero que nos quedemos en esa parte de la sanidad. Y entendamos algo, el Señor quiere sanarnos. Y la sanidad no es solamente de aquel que está cojeando y que ya puede caminar bien, de aquel que tiene algún problema de salud y ya es sanado. La sanidad que el Señor trae también tiene que ver con el alma. La sanidad que el Señor trae también tiene que ver con el espíritu. Por eso allí habla que estaba sanando a los atormentados, y el atormentado hace referencia a aquella persona que estaba espiritualmente mal, o que estaba anímicamente mal, o que estaba con la depre, que dicen, ¿no? La depresión es la enfermedad más común y más popular en ese tiempo, ¿cierto? ¿Se ha escuchado eso? Se volvió popular la depresión. Y a veces hasta salen personas queriendo parecer como los que solucionan todo. Usted no ha escuchado por las calles, a veces pasa, dice alguien, se arregla la depresión, se arregla la depresión. ¿Se ha escuchado? Ríanse, por favor, ríanse. Ustedes conocen a su pastora, que no es buena para hacer chistes, pero ustedes se ríen porque me aman, ¿cierto que sí? Ah, eso era un chiste. Ah, no habían entendido. Entonces, ¿por qué estamos declarando Él te sana? Porque el Señor quiere cumplir su propósito en nosotros. No solamente que recibas una enseñanza, no que solamente vengas cada domingo a recibir una prédica, que estás siendo sabio cuando lo haces porque el Señor dice que no dejemos de congregarnos, sino que también seamos conscientes y podamos experimentar ese poder de Dios sanando nuestro corazón, sanando nuestra mente y sanando nuestro cuerpo. Y de acuerdo a este pasaje vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero, ¿a quiénes sana el Señor? Este pasaje mostraba que Jesús sanaba a quiénes, pero había una particularidad. Antes de decir que enfermos, ¿qué hacían ellos? ¿Dónde están los enfermos? ¿Y qué hacían con los enfermos? ¿Los qué? Los llevaban. O sea, en este pasaje está mostrando que Jesús sana a los que se acercan a Él, a los que son llevados a Él, a los que buscan a Jesús. Es como el médico. Si yo me siento indispuesta, me siento mal por algo y sé que necesito que alguien que conozca el tema me diga qué tengo, y yo me quedo en la cama, no, que venga el médico y me mire. ¿Será que el médico va a ir a su casa? No sabe que usted está enfermo. Jesús sí sabe de lo que tenemos necesidad, pero hay momentos en que nosotros tenemos que acudir a Él mostrando nuestra fe en que Él me puede sanar, me puede quitar ese dolor, puede hacer ese milagro. Y dice en esa palabra que a quienes sana el Señor, a los que se acercan a Él, a los que son traídos a Él. Y por favor, no se quede solamente con el tema de sanidad de una enfermedad. Hay sanidad también que necesitan las personas en su alma, porque están muy atormentadas por un pasado muy doloroso que dejó marcas, que dejó huellas y que no ha podido avanzar, no progresa, quiere avanzar, pero viene ese pasado a atormentar a esa persona y a no dejarle avanzar, porque le causa temores, prevenciones. Y allí dice que habían personas afligidos con diversas enfermedades y tormentos, los lunáticos, endemoniados. Esas son enfermedades que tienen que ver con el alma y la mente. ¿Cuántos lunáticos hay aquí?
Pero a veces sí tenemos dolor en el alma, a veces tenemos conflictos en nuestra mente, cosas que nos quieren enredar, trastornar y nos hacen llorar, y de pronto uno me pone a llorar por eso, y eso aflige y eso trae más amargura y eso trae dolor, eso trae una cantidad de consecuencias también en el cuerpo. Y el Señor dice que vino ¿a qué? A sanar, pero tú tienes que acercarte a Él. A veces hay personas con esa situación de conflicto mental y situación emocional y no se acercan a Dios porque es que Dios no va a entender esto. Es que Dios no sabe por lo que yo estoy pasando. Dios sí sabe. Hay gente que le dice a uno, y si Dios sí sabe, uno le dice, sí sabe. Y si Dios sí sabe, ¿por qué estoy pasando por eso? Dios sabe nuestra situación, Dios sabe nuestros conflictos, pero nosotros nos tenemos que acercar a Él. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué va a pasar? ¿Y quién está hablando allí? ¿A quién nos tenemos que acercar? Pretendemos ser valientes, no, yo puedo con esto. A mí, yo no tengo por qué estarle contando a la gente lo que yo, no tengo por qué ir donde mi líder, no tengo que ir donde el pastor, ¿para qué yo puedo con esto? Y no estoy diciendo que los pastores somos los más o su líder es el más, sino que el Señor nos enseña en su palabra que cuando compartimos nuestras cargas a una persona correcta, vamos a encontrar alivio. Si no, el Señor Jesús no habría dicho, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Necesitamos descargar todo ese peso. Necesitamos identificar que hay momentos en los que sí, tú puedes de pronto salir adelante de eso, pero hay momentos en los que necesitas acercarte a Dios o acercarte a personas que te ayuden a acercarte a Dios. La pastora dijo que nos podíamos acudir a la gente y descargarnos. Ahora se va donde usted, el amigo de años atrás que era el amigui suyo y le cuenta toda su situación. Entonces, ¿sí ve para qué buscó a Dios? Mira, está peor. ¿Le sirvió ese consejo? ¿Le sirvió descargarse en esa persona? Hay que buscar la forma correcta. Acercarse a Dios o una persona que te ayude a acercarte a Dios. Ahora, miremos el segundo lugar, que nos enseña la palabra sobre entender que Él nos quiere sanar. ¿De qué y a quién puede sanar el Señor? ¿A quién puede sanar el Señor? ¿A los más buenos? ¿A los más malos? ¿A quiénes? A todos los que se acercan. Todos. Mire, e inclusive aquel que en el momento creyó en la sanidad que le podía dar Jesús y después se apartó. Inclusive. ¿Recuerdan los leprosos? Eran 10 leprosos y los 10 se acercaron a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Los sanó. Pero uno solo de ellos agradeció. Y los otros soberbios, la Biblia no dice qué pasó con ellos. Hay pastores que dicen que de pronto les volvió a repetir la enfermedad. La Biblia no lo dice. Pero lo que hay que resaltar allí es que Jesús está dispuesto a sanar a aquel que cree en su sanidad. ¿Y de qué es capaz Jesús sanar? ¿Será que para Él es imposible alguna cosa? Para Dios todo es posible. Ahora, quiero invitarte un momento que te pongas de pie. Y que usemos este momento
para que te inspecciones a ti mismo y a ti misma. Quizás en este momento no tengas ninguna enfermedad que te preocupe. Estás muy saludable. Pero de pronto hay algo dentro de ti que no ha podido sanarse. Sientes enojo cada vez que te acuerdas de cierta persona. Sientes ganas de llorar por recordar cierto momento en tu vida que sufriste. Eso significa que hay todavía algo que sanar allí. Y que allí donde tú estás, yo quiero invitarte que cierres tus ojos un momento y que en ese cerrar tus ojos hagas una reflexión sobre ti. Revísate internamente. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Tienes muchas cosas pensando? Está tan saturada tu mente de pensar una cosa a la otra, no sabes qué hacer y estás aquí pero no estás aquí, porque estás preocupado, angustiado, desesperado. Que sea este el momento de poder decirle al Señor que aceptas esa invitación y que decides acercarte a Él. Él te está diciendo hoy en esta mañana, acércate, tú que estás cargado y cansado, porque cuando la carga es muy pesada, viene cansancio. Y tú quieres iniciar el día bien, pero hay tantas cosas que te están cargando, que inicias tu día y estás cansado ya, estás cansada. Y que aceptes hoy la invitación que te hace el Señor. Él está aquí en este lugar. Así como estuvo allá en Galilea y empezó a recorrer las calles, Él está aquí recorriendo este lugar, paseándose en este lugar porque esta es su casa. Y lo que está esperando es que nosotros nos acerquemos, que le creamos. ¿Qué hay en tu mente que te preocupa? ¿Qué hay aquellas cosas que te angustian? Entrégalo a Dios. Esa carga pesada que te es tan difícil cargar, entrégasela al Señor. Por más que tú la cargues, no vas a poder encontrar una solución, porque Dios es el que todo lo sabe. El afán, la ansiedad no trae ninguna solución. El Señor está allí diciéndonos en su palabra que Él está aquí en este lugar para sanar al afligido, al que está atormentado, al que está enfermo. Si hay una enfermedad que te está agobiando, que te está preocupando, hay dolor en tu cuerpo, en ese momento seas haciendo algo, un acto de fe, y es tocar esa zona donde hay dolor, tocar esa zona donde te diagnosticaron enfermedad. Y decirle al Señor: Señor, yo te entrego este dolor, yo te entrego esta enfermedad, yo te entrego esta dolencia que llevo por tanto tiempo. Me acerco a ti, Señor, creyendo, creo en tu poder, creo en la obra de amor y de misericordia, y decido acercarme a ti. Que seas tú, Señor,
obrando en mi cuerpo, quitando ese dolor, quitando esa enfermedad. Yo lo he intentado, Señor. He ido a médicos, me han hecho operaciones y todo lo humano que se ha hecho en mi cuerpo lo he hecho ya. Ese ha sido ese paso de fe. Pero ahora todo depende de ti, Señor. Todo depende de ti. Y te entrego mi cuerpo con ese dolor. Te entrego mi cuerpo con esa enfermedad diagnosticada, creyendo que tu diagnóstico es diferente. Creyendo en el poder de la sangre que derramaste en la cruz para limpiarme de toda enfermedad. Para el Señor nada le es imposible, pero necesitamos tener esa determinación de acercarnos. Toma tu lugar nuevamente. En esta historia dice que Jesús empezó a enseñar, a predicar. Daba una palabra de fe al pueblo. Daba una palabra para que esas personas pudieran tener convicciones en su corazón. Porque el Señor no quiere que nosotros estemos andando en la vida por lo que otros dicen, o que estemos andando en la vida sin saber qué hacer con nuestra vida. No, el Señor nos da convicciones en su palabra. Esta semana tenía una cita a una terapia y pedí el servicio Didi y empecé a conversar con el muchacho que conducía. Resultó conversación así fluida y él decía que él y su pareja habían determinado no tener hijos. No, porque es que definitivamente en este mundo está muy difícil para uno tener hijos. Y ella y yo hemos determinado que no vamos a tener hijos, porque el mundo está terrible. Y muchos dicen que es mejor no tener hijos. Entonces, yo le decía a este muchacho que la única manera de tomar decisiones era cuando uno era guiado por Dios, y que las convicciones que uno adquiría eran las que Dios le daba a uno para uno tomar decisiones correctas. Que las convicciones del ser humano no van por lo que otros dicen o por lo que las noticias dicen. Y le hablaba acerca de unos ejemplos como España, algunos países europeos y Japón, que por años determinaron que no iban a tener, si mucho, un hijo cada familia. Y en España, por ejemplo, y otros países europeos, ¿qué ha pasado? Las familias que se han quedado con uno o máximo 2 hijos, ahora España está lleno de viejos, de ancianos. ¿Quiénes han estado por allá en Europa? Tú has estado en Europa, ¿cierto? Y ahora eso está lleno de ancianos, Europa. Por eso es que usted ahora ve las promociones queriendo llamar la atención de otros para que vayan a esas ciudades, a esos países y allá se reproduzcan, porque se están quedando sin jóvenes. ¿Y quiénes son los que trabajan? Los jóvenes. Los ancianos se jubilan y ya. ¿Y quién sigue trabajando? Entonces yo le hablaba de eso, de ese tipo de cosas que pueden traer la destrucción a un país, y que las convicciones de si puede criar un hijo o no puede criar un hijo están dadas por Dios. Y pues él se interesó y empezamos a hablar sobre eso y me dan la buena noticia. Yo lo invité a la iglesia en Palmira y me dan la buena noticia que allá está. Llegó a la iglesia y el Señor le va a dar convicciones bien firmes a ese muchacho. Mi convicción de Dios no puede estar basada en la experiencia de otros.
está basada en las enseñanzas que yo recibo de parte de Dios, en la oportunidad que yo me doy de escuchar una predicación, una palabra revelada al pueblo. Cuando Jesús fue a la sinagoga, en una de esas ocasiones él dice la palabra que él abrió el libro y empezó a leer el libro de Isaías. Y cuando terminó de leer el libro de Isaías, él dice: hoy se ha cumplido esa palabra. Algunos recibieron la revelación y se alegraron y ¡ay, él es! Otros recibieron la revelación y se enojaron. ¿Y este quién se cree? ¿Este se cree que es el Mesías? Porque en medio de una predicación usted está aquí y usted está recibiendo a través de esta palabra una revelación a su vida. Amén. Y esa revelación a su vida tiene que causar una transformación, llevarlo a una decisión, y esa decisión le hace cimentar una convicción, porque es la palabra. Cuando usted adquiere convicciones por lo que otros le dicen, por lo que la sociedad dice, tarde que temprano esas convicciones lo van a destruir, porque no son convicciones estables, reales, son emocionales. Ahora, mis amados, hay que tener mucho cuidado, y los que son papás aquí, porque ahora están queriendo implantarle convicciones a nuestros hijos. Bueno, ya mis hijos están grandes, ya ellos toman decisiones. Ya tengo un hijo de 20, ¿cuánto? 25, 29, 28. Estoy clamando al Señor porque le dé la idónea bien chévere a mi hijo. Pero los que tienen hijos todavía en sus hogares que pueden influir en ellos, enseñarles a ellos, tengan mucho cuidado. Y los que van a ser papás, ya los que ya son papás de bebés, esta sociedad quiere implantar unas convicciones basadas en ideologías humanas. Y en estos días tuve una conversación con alguien que me decía que la niña está diciendo que el ministerio infantil ya se está aburriendo, en tribu ya se está aburriendo, porque es que no les dejan espacio para ellos ser. ¿Qué? No les dejan espacio para ellos ser. Un niño de 13 años, 12 años, ¿de dónde creen que ha sacado esa expresión? ¿Será que sale de sí mismo? ¿De dónde lo ha escuchado? Afuera. Esas ideologías que en los colegios se están hablando del ser, que no sé qué, y le meten tanta cosa, y la jovencita seguro ni sabe lo que está diciendo, pero está repitiendo lo que está escuchando, porque es una edad en la que, ojo padres, es una edad en la que hay confusión, ¿cómo se puede llamar eso? ¿De identidad? No, ¿sí? Confusión de identidad. Bueno, soy niña o soy mujer, ¿qué soy? Y esa es la edad que aprovecha el diablo para implantar convicciones basadas en ideologías humanas, y esta ideología ahora que quiere confundir a que soy mujer o soy hombre, ya no es si soy niña o si soy adulta, ahora es soy mujer o qué soy, o soy de todo, porque eso es lo que enseñan, ¿cierto? Inclusive el decir que cuando nace no se le ponga si es niña o niño, por Dios, ¿cómo así? Que eso se define después, el mismo niño lo define si quiere ser niño o niña. Pero si tenemos convicciones basadas en la palabra, en la enseñanza de la palabra, en un momento, en una predicación, usted está allí, recibe esa revelación. Eso hace el Señor que se afirme en ustedes y en cada uno de nosotros una convicción que no nos va a hacer tambalear. ¿Qué convicciones tiene usted en su vida? ¿Convicciones en Dios o convicciones de lo que otros le dicen? Porque usted alrededor puede escuchar muchas ideas, muchos pensamientos humanos, pero lo que el Señor quiere para que Él obre
su gloria, la gloria de Dios se vea en usted, es que usted tenga convicciones en Dios. Y una de esas es que Dios puede sanar mi cuerpo, Dios puede sanar mi mente, Dios puede sanar mi corazón. Y cuando uno dice amén, es porque está determinado a que aquello que le hacía llorar se lo entrega al Señor y recibe la paz de Dios. Cuando usted dice amén, es porque aquella persona que le hizo tanto daño y usted odia con todo su corazón, hoy decide perdonar a esa persona y dejar que el Señor obre la sanidad en su corazón para olvidarse de ese odio. Ahora, hay alguien que dice, que puede estar diciendo, pero ¿cómo me voy a olvidar de eso que me hizo? Yo no le estoy diciendo que usted se va a olvidar de eso, la mente siempre lo va a guardar. Pero cuando usted le entrega ese mal sentimiento al Señor, Él le sana su corazón, de manera que cuando usted se acuerda de ese momento, ya no le va a dar rabia, ya no va a llorar, ya no le va a desear mal al que le hizo mal, sino que va a estar tranquilo y va a empezar a sentir más bien compasión por esa persona que le hizo daño. Esa es la sanidad del Señor. Esa es la sanidad real que hace el Señor. No es la que dice, yo perdono pero no olvido. Esa es una ideología humana, no es una convicción basada en los principios de la palabra. Uno perdona y ya no se acuerda de ese dolor, porque el Señor ya lo sanó. Es muy diferente. Entonces estamos hablando que ¿a quién sana el Señor? A los que se acercan a Él, a los que lo buscan, a los que le creen. ¿Y de qué nos sana? ¿Y a quién puede sanar? ¿De qué nos sana el Señor? De todo lo que nos aflige, sea cuerpo, sea en el alma, sea en el corazón, sea en la mente. Y miren tan interesante lo que sigue en este pasaje. Cuando seguimos mirando, leyendo el pasaje, dice: los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Luego dice: y le siguió mucha gente. Y menciona varias ciudades. La gloria de Dios se manifiesta, haciendo que entonces aquellos que han visto y experimentado la gloria de Dios, ¿qué hacen? Siguen a Jesús. A veces no le damos el crédito al Señor en las cosas que nos ha pasado. Y pensamos que es por, uy, yo tan inteligente, uy, yo tan fuerte. No, es que yo soy muy buena gente y por eso es que me pasan esas cosas. Usted no es buena gente. Es la gracia de Dios en usted, que le pasan cosas buenas. Y sin embargo hay personas que no reconocen que ha sido Dios el que ha intervenido y se quejan con Dios, o se ocupan de la bendición que el Señor les dio y se olvidaron de Dios. Y aquí dice que la gente, cuando vio la gloria de Dios manifestarse en sanidad y en milagros que estaban ocurriendo, ¿qué hacía la gente? Seguía a Jesús. Mis amados, para que el Señor obre la sanidad completa en nosotros, en todas nuestras áreas, no debemos dejar de seguirle. Debemos seguir buscando su presencia, buscando su rostro. No acercarnos cuando el Dios bombero que dicen por ahí, ¿no? No acercarnos solamente cuando tenemos problemas. Es una continuidad de seguirle, de buscar su presencia. Como decía la canción ahora, mirar ¿a quién? Al Rey, a Jesús, que es nuestro Rey. Mirar al Rey, no mires tus problemas, no mires tu dolor, no mires el conflicto, mira al Señor. Al mirarlo, quieres seguirlo, porque yo no me quiero perder nada de lo que Dios me quiere mostrar, ¿cierto? Yo quiero seguirlo, yo no me dejo distraer por por aquel.
El que me dice, ay, usted es tan religioso, ay, usted se lleve la cama, la almohada, lleve todo para allá, para la iglesia. Yo le diría a esa persona, venga, cómpremela entonces, una cama nueva, una almohada nueva, yo me voy. Porque la gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros nos acercamos a Él, le creemos a Él, le seguimos. ¿Y cuántos aquí quieren ver la gloria de Dios en su vida todo el tiempo? Entonces hay que hacer estas tres cosas. No sé, mire, hay momentos en que uno ve a la gente tan agobiada, tan llena de preocupaciones su vida. Porque yo era de las personas que buscaba la solución. Si mi esposo no hacía algo, yo buscaba por algún lado, yo pensaba que estaba solucionando. Y cuando me daba cuenta, era aumentado el problema. El Señor no quiere vernos nosotros solucionando. No. El Señor quiere vernos a nosotros, acercarnos a Él, entregar nuestras cargas y Él mostrará el camino. Amén. ¿Cuántos quieren vivir así? Póngase de pie. Yo llevo unos años en los que me he determinado a que no voy a dejar que mi corazón se cargue con nada, ni con malos sentimientos, ni malos pensamientos, ni problemas. Problemas tenemos todos, ¿sí o no? ¿Quién no tiene problemas en esta tierra? ¿Cierto? Pero a veces los problemas los vemos más grandes cuando los dejamos que se conserven allí. Y entonces yo determiné, no, cuando tenga algún problema, que Dios se encargue, Él sí sabe. Y han venido momentos de problemas, cosas muy difíciles que me hacen llorar, pero después reacciono y digo, no, ya, esto no me voy a dejar cargar mi corazón de todas esas cosas. Señor, aquí te entrego esto, tú sabes qué hacer. No es fácil porque uno tiene que esperar en la intervención de Dios, uno tiene que esperar, no